Bueno, iglesia y hermanos, vamos entonces a cantar al Señor, vamos a alabarlo con alegría, a ese Rey de infinito, a ese Rey de poder y a ese Rey de los cielos. Así que vamos, que le demos una alabanza al Señor, que se escuche allá arriba, vamos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y viene por nosotros. Amén. Muy buena, mis queridos hermanos. Un placer una vez más tener la ocasión y la bendita oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este tema tan recurrente, tan particular también para estos tiempos. El tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad tiene que ver con cuando la fe no obra milagros. El texto allí referido es 2 Corintios 12, 7 al 9, que le vamos a dar una lectura. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te damos gracias, Señor, una vez más en esta hora. Gracias por el ministerio de tu palabra.
Gracias por ayudarnos, por alentarnos, por animarnos aún en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, con este tema que hemos de entregar para solamente tu honra, tu gloria y honor, porque así te lo pedimos, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. No cabe duda que por medio de la fe se hacen milagros. Una persona a la que el recurso de la medicina no le puede ayudar, Dios le puede ayudar. Sin embargo, al hablar de esto, a veces la gente se equivoca porque el obrar milagroso de Dios no es solamente desde el punto de vista objetivo, sino que también hay un obrar de Dios que desde el punto de vista humano parece fracaso, pero que desde el punto de vista de Dios es triunfo. Lo que vamos a desarrollar en esta hora lo vamos a hacer bajo 4 detalles muy importantes y vamos a desarrollar un acrónimo que yo le llamo, cuando vean el bosquejo, a partir del nombre de Dios de arriba a abajo. 4 aspectos que tienen que ver, en primer lugar, 2 conceptos humanos de ver la bendición de Dios. En segundo lugar, la identidad espiritual o cualidades de los que sirven y sufren por Dios. 3, ocurrencias raras que acontecen a los hijos de Dios. Y en cuarto lugar, la parte aplicativa, sencillos principios para afrontar el sufrimiento como hijos de Dios. En primer lugar, 2 conceptos humanos de ver la bendición de Dios. En primera instancia, hemos de ver el concepto del hombre natural. Y fíjense, mis hermanos y amigos, lamentablemente, la manera de pensar del hombre natural se ha filtrado peligrosamente también en la forma de pensar del hombre cristiano. Y ustedes se van a dar cuenta que el cristiano ve el triunfo en los términos en que también el hombre del mundo lo ve, y ve también el fracaso desde el punto de vista que el hombre natural, el hombre del mundo, lo ve. Por ejemplo, en la iglesia en la cual yo he pastoreado un tiempo, tuvimos una campaña de sanidad, una campaña con un siervo del Señor, un querido amigo y hermano en la fe, que tenía el ministerio de sanidad muy marcado. Tuvimos una campaña de predicación y de ministración de la sanidad con la gente de la iglesia y con gente no creyente. Permítame decirle, poca gente fue sanada, poca gente. Días después, ahí nomás 2 semanas después, nos visitó en la iglesia un caballero que se llama Leopoldo Dante Tevez. Si yo le doy ese nombre, Leopoldo Dante Tevez, algunos de ustedes no saben quién es. Pero si yo les digo Leo Dan, el cantante Leo Dan, usted sabe que el hombre es cristiano. Una pareja periodista de mi iglesia lo invitó, pasó a la plataforma a dar un saludo y luego me dijo, pastor, ¿usted quisiera que ore por la gente que está enferma? Le digo, si Dios te ha dado esa gracia. Y entonces de la plataforma, luego de cantar algunas canciones cristianas y una de las muy conocidas de él, pidió que las personas que estuvieran delicadas de salud pasaran. Y pasó una buena cantidad de gente en esa mañana del domingo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Mucha gente fue sanada. Mucho más que en la campaña que tuve de jueves a domingo con mi amigo pastor que tenía o que tiene el don de sanidad. Ahora, la pregunta es, ¿mi amigo el pastor que oró por las sanidades fracasó? Y nuestro muy conocido Leodán hizo mejor la tarea. Que cuando la salud fue recobrada por mucha gente, Dios se glorificó. Y cuando no fue recobrada, sino con algunos cuantitos, Dios fracasó. Y que en lugar de júbilo, contentamiento, más bien debe haber tristeza, desazón, porque Dios nos ha fallado. Eso, fíjense, mis hermanos, es una manera mundana, no cristiana, de ver a Dios glorificarse. Querido hermano y amigo, Dios se glorifica, no importa la circunstancia, donde el hombre ve la glorificación y donde el ser humano la duda. Dios se glorifica cuando su nombre es enaltecido y aún cuando su voluntad es ejecutada. Primer concepto, entonces, el concepto del hombre natural que se ha filtrado en nuestra iglesia también. Pero en segundo lugar,
Bueno, ahí está el detalle de lo que estoy tratando, ¿no? El cristiano ve el triunfo en términos en que el hombre del mundo lo ve y ve el fracaso desde el punto de vista que el hombre del mundo también lo ve. Pero el concepto judío, perdón, el concepto judío, fíjese hermano, para el judío en el Antiguo Testamento, todo aquel a quien le salían malas cosas, Dios lo había abandonado. Pero a quien le salían bien las cosas, Dios lo había protegido. Ahora, desafortunadamente, tampoco nosotros nos hemos libertado muy bien del concepto judío de lo que es la bendición de Dios. Era un criterio materialista el que tenían los judíos. Ellos veían la bendición de Dios en la abundancia de bienes, de comida y de salud, y veían la maldición de Dios en la ausencia de cosas, de alimento y de salud. Y entonces también nosotros podemos decir que tampoco nos hemos emancipado de ese concepto. Ahora, ¿cuál es la actitud de la gente cuando todo le sale bien? ¿Te se ha preguntado? Que Dios está con ellos. Pero cuando todo les sale mal, nos preguntamos, Señor, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué estoy mal? ¿En dónde no te estoy sirviendo, Señor? ¿Por qué? Porque no acabamos de entender que al cristiano le pueden pasar cosas malas. Y no quiere decir que le ha faltado a Dios, que ha cometido pecado y que pueden haber, fíjense, mis queridos hermanos, pueden haber personas santas y sin embargo, cada día sufrir y tener más y más problemas. Eso queremos tener que remarcar en esta primera parte, mis queridos hermanos y amigos. Pero en segundo lugar, viene lo que yo llamo la identidad espiritual o cualidades de los que sirven, y tome nota, de los que sirven y sufren por Dios. En la experiencia de San Pablo. ¿Por qué decimos la experiencia de San Pablo? Uno de los hombres que mejor entendió el cristianismo fue precisamente San Pablo. Para él, vivir era Cristo y el morir era ganancia. Dios, dijo él, se iba a glorificar en él, en su carne, ya sea vivo o sea muerto. Pablo fue un hombre que se identificó de tal manera con el Señor Jesucristo que los que han intentado destruir el evangelio, el cristianismo, dicen que hay que destruir a dos personas. A Jesucristo por ser el iniciador y fundador y a San Pablo por ser el continuador y el que puso las bases de la fe cristiana. San Pablo fue un hombre que quedó tan subyugado y obsesionado por su fe en Cristo que lo daría todo por su fe. Por eso, mis hermanos, es que hemos escogido para este tema el caso de San Pablo. ¿Por qué? Porque es un caso que resiste a toda crítica. De los muchos pasajes que hay, hemos tomado estas porciones del libro concreta y exclusivamente del libro de los Hechos, donde se nos van a demostrar las reservas espirituales, su capacidad para resolver problemas naturales y espirituales aún en el nivel infernal, y que evidencian, ¿sabe qué? Su autoridad, su discernimiento, su reputación o fama y también su intimidad y confianza en el Señor. El primer caso, vemos a San Pablo ante Elimas, el mago, Hechos 13, 6 al 12, para evidenciar, fíjese, su autoridad. Dice el texto sagrado, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero tome nota lo subrayado. Pero le resistía Elimas el mago. Y dijo Pablo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Procurando apartar de la fe al procónsul. Y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente dice,
cayeron sobre él, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vaya sumando, hermano. Fíjese, miren qué tipo de hombre era San Pablo, que cuando alguien viene a estorbarle un culto, Pablo sencillamente le dice, te vas a quedar ciego. Y se quedó ciego, mis hermanos. ¿Notan qué calibre espiritual tiene Pablo? Su autoridad, que quizá a muchos de nosotros nos puede estar faltando, aún para corregir a alguna gente que estorba la obra del Señor. Aquí evidencia Pablo sume su autoridad. Pero en segundo lugar, San Pablo ante la muchacha endemoniada, de Hechos 16 al 18, donde va a evidenciar su discernimiento. Fíjese lo que dice acá. Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz y diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Parece que estaba haciendo buena propaganda, pero fíjense, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y dice, salió en aquella hora. Ahora, observen ustedes, mis hermanos, a este hombre, San Pablo, que se da el lujo de caminar por la calle, encontrarse con un demonio, con un conserje del infierno y decirle, ya me cansaste, te lo soporté ayer, antes de ayer, pero hasta aquí no más. Sal de esta persona y sal de mi camino. ¿Y sabe qué? Y siguió caminando Pablo. Y se armó todo un lío, porque mandó a la quiebra el negocio de estos brujos, de estos chamanes de aquel tiempo, hermanos. Notamos la estatura de este hombre. Primero su autoridad, ahora su discernimiento para detectar lo que a simple vista no se ve. Queridos hermanos, no todos los que salen a predicar a la calle con nosotros son de nosotros. Tampoco los que reparten literatura son de nosotros. Y tampoco los que apoyan con dinero aparentemente son de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Tenemos que ejercer el discernimiento espiritual. Vaya sumando. En tercer lugar, San Pablo con los hijos de Esceva, Hechos 19, 13 al 16, donde va a evidenciar su reputación y su prestigio. ¿Dónde? En el infierno. Mire, dice el relato sagrado. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, tome nota, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora bien, estos brujos, estos exorcistas, estos chamanes, eran unos vagabundos que no conocían seriamente el asunto de la reprensión espiritual, y entonces el demonio le responde, mire, a Jesús conozco por si acaso, y también sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Queridos hermanos, permítame afiebrarme un poquito y decirles lo siguiente. ¿Qué es lo que nos permite ver este pasaje? ¿Qué ventana del infierno está abriendo este versículo para poder ver nosotros? ¿Sabe qué nos abre? ¿Qué ventana? A una reunión que hubo en el infierno entre el diablo y sus demonios. Y allí se informó quién era San Pablo en la tierra. Como que el diablo les dijo, muchachos, allá abajo en la tierra hay un predicador llamado Saulo Pablo. Si pueden colaborar, colaboren con él, pero no se metan con él tampoco.
porque ya uno se quedó ciego y otro perdió su negocio, su ganancia de brujería. No se metan con él. Y esto era lo que los hijos de Seba desconocían. Y esta muchacha endemoniada desconocía, hermano, que en el infierno sabían quién era San Pablo. Estimado hermano que estás allí, ¿qué tanto nos conocen allá en el infierno? ¿Por identificarnos con Cristo o identificarnos con el mundo? Mientras Pablo vivió, el infierno no tuvo paz. Repito, mientras Pablo vivió, el infierno no tuvo paz. Y noten qué tipo de hombre era San Pablo. Que no estamos hablando de un hombre, de un muchacho frío, de pecho frío, enredado, conflictivo, no. Estamos hablando de un hombre que tiene tal reputación, fama y prestigio que aún hasta en el infierno se sabía quién era él, mis hermanos. Mire y sume finalmente. En cuarto lugar, San Pablo con el padre de Publio. En Hechos 28:8, en esa porción se nos va a dar a conocer su profunda intimidad y confianza con Dios. ¿Cómo así? Miren lo que dice 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Publio era un emperador, era un militar, por si acaso, un romano. Dice que Pablo entró, oró, le impuso las manos y le sanó. Ahora, pareciera un texto así aislado, ahí metidito en el libro de los Hechos, hermanos, pero observen un detalle. Observen qué hombre era San Pablo. Observen cómo le trataba a Dios y hasta dónde Dios había llegado. Pablo y Dios habían llegado a esa amistad. Si ese versículo de 28:8 no estuviera en la Biblia, hermanos, sería una blasfemia. Porque el decir que un hombre sana en este sentido es blasfemia. Porque todos sabemos que quien sana, ¿quién es? Dios, no el hombre. Y queridos amigos, y la Biblia, que no se puede equivocar, dice que Pablo oró y que Pablo le sanó. ¿Notaron, hermanos queridos, un detalle adicional? Cómo Dios y San Pablo se llevaban a las mil maravillas, se congraciaban de tal manera y se entendían tan, pero tan bien, que Dios permite que se escriba en su palabra, en su Biblia y con la firma de San Pablo, algo que Dios mismo había hecho. Dios le da el crédito a su siervo San Pablo. Así Pablo entonces era amado, respetado, admirado como alguien que sanaba enfermos. Qué gracia del cielo para este gran siervo de Dios. ¿Se dio cuenta, mis hermanos, las cualidades de este hombre de Dios? Se da cuenta los detalles, ¿no es cierto?, de su autoridad, su discernimiento, su reputación, su prestigio, que aún en el infierno lo conocen, y aún su profunda amistad e intimidad y confianza con Dios. Pues bien, a este hombre así, como lo conocemos y lo hemos descrito en este momento, a este hombre le ocurrieron algunas cosas raras, que no solamente él, sino también otros hijos de Dios experimentan, que viene en la tercera opción, que es lo que pudiéramos encajar en lo que es la naturaleza propia del tema que estamos compartiendo, hermano. Algunas ocurrencias raras, incomprensibles, no entendibles, que experimentan los hijos de Dios, algunas veces, y aquí concretamente, en especial a San Pablo. Lo vamos a ver en primer lugar, azotado injustamente, mire. Hechos 22, 24 al 25 dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese subrayado, examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Sume usted, mi hermano,
un hombre de Dios, con las características y cualidades que hemos evidenciado, azotado y de una manera injusta. Siga sumando. En segundo lugar, abofeteado injustamente. 23, 1 y 2 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Sabe lo que implica, hermano, ser golpeado en la boca? Abofeteado, dándole un lapo a una persona. Es una humillación, hermano. Es una humillación. Hay personas que prefieren que les digan una expresión de grueso calibre a ser golpeado, ¿sabe usted? El gran siervo de Dios, el hombre del discernimiento, el hombre de la autoridad, el hombre de la reputación, ahora es abofeteado. Tome nota, injustamente. Sigamos sumando. Tercer lugar, un complot y una amenaza de muerte injustamente. 23, 12 al 15 de Hechos dice, venido el día, algunos de los judíos subrayados tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran no 2, 3 o 4, dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y dice el 15, ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno, miren la trama esta, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros, mire, el complot, estaremos listos para matarle antes que llegue. Noten, mis queridos hermanos, un siervo de Dios, un cristiano, un hombre cuya vida estaba dedicado al servicio de Dios, experimentando estos azotes, estas bofetadas y este complot de las autoridades políticas y religiosas, no de los vagos del camino, de las autoridades políticas y religiosas para matarle y quitarle la vida. Hermano mío, Dios ha prometido guardar nuestras vidas. Dios ha prometido protegernos. Dios ha prometido, hermanos, salvaguardarnos. Pero hay cosas que desafían la razón humana. Y es allí donde viene el título de este tema. La fe que no obra milagros y que ve a Dios obrando donde el mundo lo puede estar negando. Frente a todo esto, cualquiera puede, ¿sabe qué, hermano? Abandonar la fe, rumiar sus penas o renegar y maldecir el día en que nació y maldecir de Dios que lo trajo al mundo y así de ese modo contagiar a los demás. Por menos que esto, hermanos, la gente se lanza de un edificio. Por menos que esto, gente toma dosis excesivas de barbitúricos. Por menos que esto, la gente se ahorca. Por menos que esto, la gente se pega un tiro, mis hermanos. Sí, hubo una fe que obró un milagro en alguien que un día pudo decir también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero llegamos a una cuarta experiencia triste, justa o injusta, queridos hermanos, queridos. Hechos 27 y todos esos versículos nos narran una experiencia muy curiosa, hermanos. Náufrago injustamente. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron
a Pablo y a algunos otros presos, a un centurión. Tome nota la palabra centurión, llamado Julio. Un centurión está a cargo de 100 personas. Tome nota. La compañía se llamaba Augusta, pero no mucho después dio contra la nave su rayado un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué cosa? El siervo de Dios en una nave que encalla, se va a pique, hay toda una pérdida, hermanos. ¿Cómo es posible si está yendo el siervo del Señor ahí? ¿No se supone que está siendo bendecida esa nave? Y ahora se va a pique. Un naufragio injusto, hermanos. ¿No se ha percatado usted, hermanos, que a veces nos pasan ese tipo de situaciones y que decimos, Señor, ¿por qué? De la mano con eso, vayamos a la quinta mala experiencia humanamente. Bueno, dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, toda esperanza de salvarnos. Y venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar, arrastrados sería la idea, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron, dice, encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Yo he trabajado con mi padre y con mis tíos, hermanos, en el mar. Y es una cosa muy triste, hermano, tener percances en el mar. Como que la vida, hermano, se le pasa por milimésimas fracciones de tiempo, hermano, como que usted ya no la va a ver. Y eso está aconteciendo con nuestro muy querido hombre de Dios, San Pablo, el hombre de la autoridad, el hombre del discernimiento, el hombre, hermano, que pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está enfrentando un naufragio. Y este es el complemento. Hechos 28. Mordido por una víbora injustamente. Luego de naufragar, dice, aconteció algo. Estando ya a salvo, saliendo del naufragio, llegaron a tierra y dice, llegaron a una isla que se llamaba Malta, se llama Malta. Hoy se llama esa isla, ¿sabe qué? Tiene todavía el nombre, se llama Malta, hoy se llama Isla de San Pablo, en honor a esta experiencia que San Pablo llegó allí, fruto de esta experiencia de naufragio. Y dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pero aconteció algo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y su rayado. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, no deja vivir. Ahora, fíjese, hermano, Dios pone en tela de juicio el testimonio y la reputación de San Pablo. ¿Cómo predicar ahora? ¿Con qué autoridad? Cuando la gente creía en ese tiempo y en ese lugar que a todo aquel a quien le picaba, le mordía una serpiente, era un pillo, un ladrón, un homicida que estaba huyendo de la justicia. Fíjese, hermano, qué dificultad. Ahora, un detalle, hermano, que a usted le va a llevar inclusive a pensar un poquito más de lo que le acontece a cualquier hombre de Dios, a cualquier hijo de Dios. Fíjese, 27:37 dice, y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántas? 276. ¿Sabe qué, hermano? Ese versículo fascina
y también fastidia. Le repito, ese versículo fastidia y fascina. ¿Por qué? Es que aquí hay un par de datos curiosos. Tome nota, hay 276 personas en el barco y de ellos solamente 2 son santos. San Pablo y San Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, el que está narrando toda esta crónica y este viaje. Es decir, 276 personas, solamente 2 santos y 274 bandidos, incluido el centurión, porque el centurión no debió llevar más de 100 personas, por eso es un centurión. Un centurión es alguien que administra solo 100 personas, pero está llevando 276 personas, como en todo lugar, hermano, que ellos mismos desacatan la ley. Ahora, hermanos, que la serpiente hubiera hecho una gran labor si hubiera picado a todo ese collar de detritus de la sociedad sinvergüenzas, sarta de maleantes y homicidas. Ellos sí eran homicidas, hermanos, pero no. La serpiente picó o mordió al más santo que iba allí y que había desembarcado en esa isla. Queridos hermanos y amigos, permítame esta aplicación. A veces uno ve que al lado de uno, el bandido como que prospera y el que cree y sirve a Dios como que está maniatado o apretado en la garganta. Y es ahí donde la fe flaquea. Y el enemigo como que nos zarandea porque no entendemos lo que nos está pasando. Y mis queridos hermanos y amigos, una vez más, esta es la fe que no obra milagros, que no resucita a un muerto, que no sana a un enfermo, que no soluciona el trabajo o que no mejora la economía y que no arregla nuestras situaciones personales, laborales o familiares. Y que por más que uno le pide al Señor que el problema se resuelva, el problema se enreda más. Como que cuando uno más le pide al Señor que las cosas funcionen bien, esta se complica para peor, hermanos queridos. Eso es parte de la fe que no obra milagros. Voy cerrando el cuarto segmento. Los sencillos principios, entonces, para afrontar el sufrimiento como hijos de Dios. Otra vez, según la actitud de San Pablo, en esa porción de 2 Corintios 12, 7, 9, 10. Dice el relato sagrado: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, subrayado, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primer principio, mis queridos hermanos: gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor, a través de San Pablo. Cada enfermedad, mi hermano, cada prueba, cada momento de debilidad que tengamos, es una oportunidad para que el Señor muestre su poder. He aprendido eso, ¿sabe? Una y otra vez. Cuando he tenido situaciones personales, situaciones familiares, situaciones emocionales también, situaciones financieras, espirituales y ministeriales. Permítame decirle, fueron uno de los momentos espirituales mejores de toda mi vida. Cuando he estado tomado del Señor en esa situación y uno encuentra que su gracia, como dice la canción, su gracia es más que suficiente. Y nunca se experimenta tal gracia hasta que se necesita. Repito, nunca se experimenta tal gracia hasta que la necesitamos. Hermano querido, nunca se le olvide que la gracia de Dios está en su vida y que le ayuda
en cada momento de su existencia aquí. Número 1, gracia. Pero número 2, de buena gana, dice hermano. Ganas. La versión paralela dice muy gustosamente, con el mejor talante, con la mejor actitud y con la mayor independencia del Señor. ¿Se puede entender esto? Da la impresión que no. Y mis queridos hermanos, permítame una vez más decirle, hay situaciones en la vida de los hijos de Dios que no las resuelve ni la fe, ni la oración, ni el ayuno, ni la vigilia, ni nadie. Y no tiene que ver con que se está en pecado, con que no se tenga fe en Dios, o con que se esté caminando mal, pero que tiene que ver con la sabiduría incuestionable de Dios y con su soberanía. Y que Dios, en esa sabiduría y en esa soberanía, actúa como cree que Él debe de actuar, no importándole lo que se le diga aquí en la tierra. Y el riesgo que nosotros nos jugamos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador es no solamente aceptar la entrada al cielo, es aceptar también el imperio de su soberanía en nuestra vida, el imperio de su sabiduría en nosotros, el imperio de su majestad en nosotros y el imperio de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor. 3, no solamente gracia, no solamente ganas, gozo también. Dice en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo. ¿Cómo así? En debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Un gozo que implica, hermanos, complacencia y deleite a pesar de las dificultades, en tiempo de tristeza o en dolor o en la soledad o cuando perdemos a un ser querido o cuando somos vituperados, cuando pasamos las duras, las crudas y las maduras, como decimos. Y hermano, te explico, eso es masoquismo, no es masoquismo, hermano, no es que los cristianos hayamos placer en el dolor, no, 1000 veces no, mis hermanos, es todo lo contrario. Y Pablo rapidito enumera 5 cosas. Me gozo en mis debilidades, en mis agotamientos, en mis flaquezas. Me gozo en mis afrentas, es decir, en los insultos, en las ofensas, en los desprecios, en las burlas y en las mofas de los demás. Me gozo en las necesidades también, en mis privaciones, en mi escasez y en la pobreza que de cuando en cuando me acerca. Me gozo en persecuciones, en vivir a salto de Malta, atribulado, deprimido, hermanos queridos. Estar a salto de mata, como decimos usualmente por acá. Y me gozo en las angustias, como Pablo, en los desconsuelos, en los pesares, en las aflicciones, en las desesperaciones y aún en mi estresamiento. Querido hermano, Dios no le quitó el aguijón, como dice. 3 veces pidió y Dios no le quitó el aguijón, pero sí, sabe que hermano, le dio una mejilla resistente al golpe del aguijón, al hincón del aguijón, y lo afrontó, Pablo dice, con gozo. Sí, mi hermano, hubo una fe que obró un milagro, pero un milagro en la dimensión secreta de Dios, en lo recóndito del alma de este gran siervo del Señor. Y la fe, que no obra milagros, no resuelve el problema afuera necesariamente, pero sí lo resuelve adentro. Y allí San Pablo, y usted y yo, recibiremos la gracia, la fuerza y el consuelo para soportar, Voy cerrando. He aquí, cuando la fe no obra milagros. Queridos hermanos, hasta aquí ustedes me escucharon decir la fe que no obra milagros, ¿verdad? Pero ¿estaremos en lo correcto cuando decimos fe que no obra milagros? No. Porque ¿quiere milagro más grande que la fe de este hombre? Un hombre de Dios, consagrado al Señor, que tras
piedras le caen, palos, azotes, bofetadas, amenazas de muerte, naufragio, mordeduras de serpiente, y todavía con eso ir a un juicio ante el César. Y que de una mala y dura experiencia pasa de una y a otra y a otra. Sí, mi hermano, hubo fe. Pero esa fe es la que no se compra en la farmacia, que no se consigue poniéndose eufórico, cantando coritos y haciendo ritos religiosos. No, mi hermano. Se consigue, ¿sabe cómo? Cuando se conoce a Dios, cuando se cree en Dios, cuando se confía en el Señor, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, y cuando se camina con Él. Y esa es la fe, que no espera ganar o perder, ser curado o morir, sino que espera que Dios haga su voluntad que es buena, agradable y perfecta, mis queridos hermanos, en nuestra vida. Le pregunto en esta hora, ¿estaremos dispuestos a esta fe? ¿O viviremos siempre en la fe infantil que dice, si me das, te doy gracias, si me sanas, te sirvo, si me bendices, te consagro mi vida? ¿O veremos a Dios glorificarse en el luto, en el accidente, en el dolor, en la pérdida o en la enfermedad? Y a no preguntarle, Señor, ¿por qué? Tampoco para qué. Podemos preguntarle, Señor, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, Señor? Sabiendo que mi vida está en tus manos, como estuvo la de San Pablo y la de todo hombre o mujer o familia que se dispone a colocarse en las manos de Él para su honra, para su gloria y para su alabanza. Amén. Que el Señor le bendiga muy rica y abundantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por ser bueno y bueno en grande, grande manera. Gracias por la vida de tu siervo San Pablo. Gracias por haber puesto tu mirada en él, por haberlo salvado, redimido y ser una herramienta, un instrumento tuyo, Señor. Han pasado los siglos y todavía hablamos de ti en función a este hombre escogido, que cuántas veces nos ha alentado, cuántas veces nos ha animado, cuántas veces hemos recibido fortaleza tuya a través de él, Señor. Y gracias, porque nos enseñas que aún siendo escogidos para servirte, para seguirte, podemos todavía aún pasar dificultades. Pero qué bueno que no estamos solos. Te tenemos a ti, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortaleces, Sea tu nombre bendecido una vez más. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias, mis amados hermanos. Amén, amén, amén. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en
eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Oh. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Que todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Que tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, y Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Viñedo. Estos son los anuncios para esta semana. El Ministerio de Oración del Viñedo comenzará un nuevo ciclo de reflexiones durante los meses de octubre y noviembre, basado en la carta a los Filipenses. Todos los miércoles en nuevo horario, a las 6:30 de la tarde, nos mantenemos unidos en oración. A partir del mes de octubre, la Academia Bíblica estará reiniciando los cursos de Nueva Vida en Cristo números 1, 2 y 3, Doctrina Básica, La Luz de la Palabra, Vida Discipular 2 y 3, Compendio de Teología Pastoral basado en el Evangelio según Mateo número 5. Para mayor información, contacta a José Gregorio Salas al número que ves en pantalla. El Ministerio de Damas en sus grupos pequeños comienza una nueva serie llamada Reflexiones de Esperanza, basada en la vida de mujeres que conocieron a Jesús, con un enfoque evangelístico. Si todavía no perteneces a un grupo pequeño, puedes contactar a Nailí de Cañas al número que ves en pantalla. Invita a tus amigas. Para los que amamos al Señor Jesús, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. Honremos al Señor dando con alegría. Las cuentas en pantalla están disponibles para los miembros de nuestra iglesia. Para aportes en divisas, puedes contactar a Arsenio Barrios. Tu fidelidad mantiene en funcionamiento la casa de Dios. El Ministerio de Solidaridad continúa ayudando a los más necesitados. Quienes deseen colaborar pueden aportar alimentos, artículos de aseo personal, productos de limpieza, aportes monetarios. Para mayor información, pueden contactar a Ana Karina García. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.